estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Moody's le siguió los pasos a S&P ayer y decretó que Argentina incurrió en un incumplimiento de su deuda al realizar el canje de la semana pasada, cuando pateó para adelante vencimientos de títulos denominados en pesos que vencían en 2024. Esa operación permitió estirar el 77% de los vencimientos en moneda local previstos originalmente para este año, aunque con una participación limitada de inversores privados. Moody's consideró que el canje constituyó un incumplimiento voluntario y una pérdida para los tenedores. La calificadora argumentó que el gobierno ofreció bonos atados a la inflación sin opciones de put. Recordemos que la semana pasada S&P había rebajado la calificación argentina a default selectivo, aunque lo hizo solo por 24 horas, mientras que en el caso de Moody's, Argentina mantuvo el rating de CA. 2. A pesar de estos defaults selectivos, la renta fija argentina no frena su rally, con los bonos en dólares legislación New York subiendo por entre 0,5 y 4,2% ayer, situación similar a la que exhibieron los títulos de ley local. Las subas se dan claramente con el ordenamiento fiscal como el driver principal tras el segundo mes consecutivo de superávit financiero y comercial, y a pesar de la recesión que estamos viendo en materia de actividad. De hecho, el INDEC reportó ayer una caída de casi el 14% en los supermercados y por más de 20% en las ventas de shoppings. Más sobre cómo viene el consumo en el cierre con Tomás Carrió, así que quédate hasta el final de este episodio. Pero volviendo a lo que está viendo el mercado para tomar decisiones de compra, el riesgo país cayó un 21% en lo que va del año, las reservas ya casi salen del rojo, mientras que el volumen de los parlantes del ruido político parece que está bastante bajito para los inversores. 3. La producción de petróleo alcanzó un récord histórico en la provincia de Neuquén, claramente gracias a Vaca Muerta, con más de 381.500 barriles diarios en el mes de febrero. Superó así el récord anterior por más de 100.000 barriles, marcando además un aumento del 17,6% en comparación con el año pasado, esto según reportó el diario Río Negro. Esta suba en la producción fue impulsada por áreas operadas por Shell, Phoenix Global Resources, YPF y Pan American Energy, con Vaca Muerta responsable por el 93% de la producción de petróleo total en la provincia. La producción de gas, por su parte, aumentó por un 9,1% interanual, con 89,35 millones de metros cúbicos diarios en febrero, y cabe recordar que el 86% del gas en Neuquén es no convencional, incluyendo lo que es el tight gas. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3,4% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,9% para IRSA y solo 5 caídas de hasta 3,1% para Edenor. El dólar blue cerró en 1.030 pesos, el MEP en 1.039 y el contado con liqui en torno a los 1.095 pesos. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y en esta oportunidad quería invitarlos a escuchar una entrevista con Sebastián López Pereira, politólogo y socio de la consultora Marketing y Estadísticas, con quien hablamos de uno de los principales termómetros de la recesión económica que transita la Argentina. Me refiero a la caída del consumo y los cambios de hábito de la sociedad en estos meses. Además, López Pereira marcó cuál es hoy la principal preocupación de los argentinos y analizó las expectativas que tiene la sociedad respecto de la inflación. Sebastián, veía un relevamiento que hizo la consultora Marketing y Estadísticas que muestra cómo cambiaron las estrategias de consumo de la sociedad en estos últimos 3 meses de contracción económica. La primera consulta que quería hacerte, que es algo que se viene comentando un poco, es la caída de las compras en supermercados y el aumento en mayoristas y en los chinos de cercanía. ¿Qué crees que refleja esto último? Si lo que está pasando es que se reemplazaron las grandes compras por consumos más tipo hormiga, y si eso en definitiva termina siendo contraproducente porque se termina gastando un poco más, ¿no? Sí, hay varios, son varias cosas que se dan de manera concomitante. No solo en nuestra encuesta, sino hay informes muy buenos que hacen empresas como Sentia y otros más que hacen relevamiento ya directamente de escaneo de compras, ¿no? Y más o menos, con algunas diferencias, estamos todos alineados con lo mismo, y lo que hay por detrás son un par de fenómenos que, como te decía recién, coinciden. Por un lado,
durante mucho tiempo las cadenas de supermercados tuvieron un atractivo para el consumidor, que eran los productos con diferentes nombres, pero lo podemos englobar todo como precios cuidados, ¿no? Donde había realmente un diferencial de precios en esos productos respecto de los otros canales que no participaban en el programa de precios. Eso fue un atractivo que hizo que las cadenas no solo vendieran productos precios cuidados, sino que el público era muy atraído por esas ofertas o por esa cantidad de productos y de paso compraban otras cosas y explica un crecimiento muy fuerte que tuvo la industria del canal moderno. A partir de la nueva gestión, el programa Precios Cuidados desaparece. Hoy ya los supermercados no tienen ese atractivo y que los dejaba, digamos, muy diferenciados en términos de precio de los almacenes o de los mayoristas o de los supermercados orientales, y hoy el consumidor empieza a ver que las diferencias de precios ya no se dan, e incluso los supermercados orientales y muchos autoservicios empiezan a mostrar cierta ventaja competitiva que tienen con una son muy eficientes en términos de que tienen costos muy bajos de operación, ¿no? Un supermercado chino se opera con muy poca gente, se opera con muy pocos gastos de áreas centrales, con muy poco gasto de marketing. Entonces empezaron a mostrar de vuelta sus ventajas competitivas. Pasa con los mayoristas también, que empezaron a mostrar algunas ventajas. Como no están hoy precios cuidados, hoy el aceite lo podés comprar a un precio razonable en el mayorista, no vas a encontrar en el supermercado una gran diferencia. Entonces, eso es un elemento que podríamos denominar cuantitativo o muy duro, que es precio. Y además se combinan dos o tres factores adicionales. Por un lado, ante precios que no son demasiado distintos, en general la cercanía termina ganando, entonces vuelven a ganar acá los chinos, digamos, ¿no? Que están mucho más cerca. En general tenés uno, en Capital tenés uno muy cerca siempre de tu casa. Y además se suma otro factor que tiene que ver también con una idea de reducir los gastos de traslado, ¿no? Ir a un supermercado que quedaba más lejos para una compra mediana, tal vez no se justificaba, hoy no se justifica porque el combustible es más caro, porque el Uber o el remis es más caro, y sí se deja ese traslado para el caso de los mayoristas. Entonces, son varias cosas que se fueron dando de manera simultánea. Creo yo que en ese sentido se está volviendo a un mercado más competitivo y más razonable también, ¿no? Donde no hay como un programa de precios que apretaba, digamos, el precio final y le daba una ventaja importante a algunos canales por sobre otros, sino que hoy lo que estamos viendo de vuelta es un mercado un poquito más competitivo. Obviamente achicándose porque la inflación fue importante, los ingresos no todos alcanzaron la velocidad de la inflación, entonces tenemos una retracción importante del consumo, que es un dato público, digamos, no es un invento, digamos, de ningún consultor. Así que esa es más o menos la descripción que nosotros estamos haciendo. Otra de las descripciones que quedan reflejadas en el trabajo, que a mí me llamó mucho la atención, es que 9 de cada 10 personas encuestadas dijeron que están restringiendo gastos en el último mes y que 6 de cada 10 redujeron la cantidad de salidas a comer afuera. Sí, hay una... A ver, primero te diría el trasfondo. Viste que al principio del informe hay unas preguntas que tienen que ver con las expectativas. Nosotros lo que estamos relevando y lo que estamos observando es que el consumidor promedio está deseoso que la Argentina baje la inflación. Hay una preocupación muy grande por la inflación. Yo siempre digo lo mismo, la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino que es un fenómeno sociológico en el que las familias se le hace muy difícil ordenar la vida. Eso es algo que en general el economista o el político no lo ve. Hay un tema de organización de la vida cotidiana que la inflación lo hace muy difícil. Por supuesto que todas las personas se han adaptado a convivir con la inflación, pero el deseo es de vivir de manera ordenada. Entonces, eso por un lado es un deseo profundo de que la inflación baje. Por otro lado, hay una realidad de los ingresos han crecido a menos velocidad que los precios, y esto ha obligado a hacer una restricción de gastos, y ahí los gastos se van restringiendo en las cosas que tienen menor elasticidad, ¿no? Entonces uno ve que hay una caída en las salidas, hay una caída en el delivery, hay una caída en la elección de las primeras marcas. Ya empieza a haber mucha menos caída por ejemplo, una pregunta que hicimos es si cambió o dejó de pagar su prepaga. Ahí ya la gente sí dice, en esto no cedo, esto
ajusto en el resto para que esto no se modifique. Entonces, y no solo hay una reducción de los gastos porque los hogares tienen menos ingresos, que eso sucede de manera intensa, sino que también lo que nosotros estamos viendo, no solo en este trabajo que te compartí, sino en otras investigaciones que hemos hecho, tal vez algunas incluso más cualitativas, donde muchos hogares están también restringiendo el gasto porque creen que hay que cuidar más el dinero. Y además la expectativa que hay que si la inflación empieza a bajar, empieza a existir una posibilidad o de ahorro o de destinar el gasto a bienes que pueden utilizarse de otra manera, ¿no? La inflación también, en términos de consumo, tuvo un impacto muy fuerte porque el dinero quemaba en el bolsillo, en la mano, y había una necesidad prácticamente de gastarlo todo. Entonces, estamos partiendo de una vara muy alta, sobre todo en todo lo que tiene que ver con delivery, salidas a comer fuera del hogar. Era un mercado que había crecido mucho y probablemente a mayor velocidad de lo que un analista 10 años atrás hubiera podido planificar, ¿no? Sí. Te hago la última consulta que tiene que ver justamente con esto de expectativas o perspectivas a futuro. El trabajo está mostrando que, salvo por un pequeño periodo de principios de este año, hace casi un año que la gente cree que en los próximos 2 años va a estar mejor que la gente que cree que va a estar peor. ¿Hay algún tipo de sensación, o sentís que hay algún tipo de sensación dentro de la sociedad de que se tocó fondo? No, lo que pasa es que esos ciclos tienen mucho que ver también, no solo con el ciclo económico, sino con el ciclo político, ¿no? Entonces, en general, antes de, cuando los sistemas políticos son competitivos y democráticos, en general, antes de una elección, todos los que siguen a un candidato creen que su candidato va a ganar y creen que con ese candidato va a vivir mejor. Ese es el motivo por el que lo votan. Y luego cuando gana el candidato opositor al que la expectativa tenía, un porcentaje de la población tenía, la sensación de que el futuro va a ser peor empieza a crecer. El dato que para mí sí es llamativo, es que empieza a mejorar levemente la cantidad de gente que dice que dentro de 2 años va a estar mejor. Y esto hace clic con una pregunta que está en un gráfico, no me acuerdo si anterior o posterior, que es si cree que la inflación va a bajar. Porque lo que estamos viendo es que cada vez son más los que creen que la inflación el mes que viene va a ser menor, y eso se relaciona con otra pregunta que hacemos en la encuesta, que es ¿cuál es tu principal preocupación? Y ahí no hay grieta política, no hay grieta generacional, no hay grieta por sexo. Para todos los argentinos, sin importar ninguna otra variable, el principal problema, y a lo que el gobierno, cualquiera sea el gobierno, debe atacar, es a la inflación. Entonces, de nuevo, todo esto, la inflación no es más que una cara visible de un problema grave de las familias, que es la imposibilidad de organizar la vida. Ese es el elemento central. Más allá que se llame inflación, lo que hay por detrás es un pedido de la sociedad a sus líderes económicos, políticos o como sean, de que los ayuden a vivir de manera ordenada. Ese es el reclamo real que hay por detrás de toda esta investigación. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Caputo después de reunirse con empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Nosotros no es que no entendemos el juego de la política, como dicen algunos. Nosotros no lo queremos jugar. Lo ideal sería el camino en el que la política acompañe, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero si la política no nos acompaña, nosotros vamos a seguir con el mismo rumbo. Un mensaje bastante claro del ministro de Economía, pero la duda que queda es que si no acompaña la política, si el gobierno va a gobernar por decreto o intentar hacerlo. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.